Buenos días a todos. Vamos a desarrollar la carta de control XR, o sea, promedio y rango, en fase 2. En la sección pasada habíamos obtenido, después de haber estabilizado la carta, tanto de la medida de localización, que es el promedio X trazo, como la de la medida de variabilidad, que es el rango en este caso, estabilizada estadísticamente, repito, y una vez estabilizado estadísticamente la carta, se estimaron los parámetros. Aquí presentamos los parámetros estimados en ese momento. El sigma, 6.43, y el promedio mu, 57.25. Cuando se estiman los parámetros, se asume para el gestor de calidad que estos valores son los valores que se toman como referentes para hacer control. Es decir, con base en estos valores se calculan los límites estándar y, como su nombre lo indica, límites estándar son constantes, son valores constantes, lo que implica que no se puede modificar. Y esos valores o límites estándar serán referentes para realizar el control. El control, ¿qué es exactamente? Es una nueva información que se toma a corto plazo con el propósito de establecer en ese momento cómo se encuentra el proceso. Es decir, en fase 2, ustedes van a decidir si el proceso está bajo control o fuera de control. Obviamente, si es última la decisión fuera de control, implicaría que se deben tomar las correcciones inmediatas para ajustar el proceso a control. Eso es fase 2. Veamos cómo se hace teóricamente, para posteriormente, mediante el software, realicemos control. Ya obtenido los parámetros, el siguiente paso es hallar los límites estándar. Esos límites estándar, obviamente, se determinan en fase 2. Estos son las fórmulas de los límites estándar. D2 más 3 veces D3 por sigma, D2 sigma, y D2 menos 3 D3 sigma por sigma. Estos constantes D2 minúscula, D3 minúscula, aparecen en la tabla de constantes. Y obviamente aparece el parámetro sigma. Estamos hablando del límite de control para la medida de variabilidad, que es el rango en este caso. Recuerden que estamos en la carta Schuhart X trazo R, o sea, el promedio y el rango. Estos son los límites de control para rango, pero hay una manera más sencilla de calcular o simplificar estos límites de control. Esta es la manera más sencilla. D2 minúscula más 3 veces D3, en la tabla de constante aparece como D2 mayúscula. Y D2 minúscula menos 3D3 aparece en la tabla de constante como D1 mayúscula. ¿Qué debes conocer? Obviamente debes conocer el tamaño de la muestra o tamaño de subgrupo en este caso, para calcular esos límites estándar. Estos son los límites estándar, repito, para el rango. Límites estándar para el rango, que es una medida de variabilidad. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, recuerden que el tamaño del subgrupo es igual a 3. Por lo tanto, el D2 de nuestro ejemplo es 4.358. Recuerden, la tabla de constante, tamaño del subgrupo, y con el tamaño del subgrupo determinamos el valor de D2 mayúscula. Igual, con el mismo tamaño de subgrupo, determinamos D1. Como ya se tiene estimado el sigma,
porque ese valor se estimó una vez estabilizada la carta. Reemplazamos, ese sigma ya es conocido, porque ustedes ya conocen los parámetros mu y sigma. Y nos genera este límite de control superior para el rango, 2802. El límite central es el rango promedio, 10.88, precisamente el rango donde se estabilizó la carta. Y el límite de control inferior para este caso es 0, ya que D1 es 0. Ya tenemos los límites estándar para el rango. Estos límites, 28.02, 10.88 y 0, son constantes. No se pueden modificar. ¿Por qué? Porque fueron estimados de una información histórica. Recuerden que estamos hablando de 6 a 12 meses de información. O sea, es una base de datos muy grande. Y se estimaron estos valores de estos parámetros mu y sigma con esa información. Lo que se asume que es una interpretación clara de lo que está pasando en el proceso. Por lo tanto, esos son los parámetros del proceso. Estos son los límites estándar. Repito, no se pueden modificar. De ahora en adelante, el gestor de calidad debe monitorear el rango de los datos para el control con base en estos límites estándar. Es decir, contrastar ese monitoreo con respecto a estos límites estándar. Lo propio sucede con los límites para el promedio. Recuerden que ustedes tienen ya el parámetro mu. Y los límites estándar para el promedio están definidos de esta manera. Mu más A, que es otra constante, y sigma. Observen que aquí están los dos parámetros estimados, el mu y el sigma. Y A, recuerden que depende del tamaño del subgrupo, igual que las otras constantes. Para nuestro caso, el mu estimado es 572593, que fue estimado, obviamente, una vez estabilizada la carta. A, que depende del tamaño de ese grupo, que en este caso n es igual a 3, generó un valor de 1,732. Y sigma, que ya también se tiene obviamente en la estimación, 6.43. Eso da un límite de control superior de 68.39. El límite central será el mismo mu, 57.25, y el límite de control inferior, 46.12. Ya se tienen los límites estándar, tanto para el promedio, que es el que estamos visualizando, como para el rango. ¿Y ahora qué tiene que hacer el gestor de calidad? Tomar una nueva información, pero a corto plazo. Es decir, lo que yo les había comentado en la sección anterior, donde el gestor toma, por ejemplo, hacer control en 1 hora, tomar información de 1 hora del proceso, para visualizar si en esa hora el proceso estaba en control o fuera de control. Vamos a asumir que se toma una nueva información. Esta nueva información, asumiendo que el tamaño del subgrupo sigue siendo n igual a 3, ustedes pueden modificar el tamaño del subgrupo. Pero una vez modificado el tamaño del subgrupo, hay que hacer unas modificaciones también, obviamente, para los límites de control. Montgomery presenta ese tipo de cambios o modificaciones en el tamaño del subgrupo. Ahora bien, lo pertinente, lo general, es que el tamaño del subgrupo sea constante, ¿no? Se mantenga tanto en la fase 1 como en la fase 2. ¿Qué se va a hacer con esta nueva información? Ustedes van a calcular, al igual que hicieron en fase 1, el promedio y el rango de cada subgrupo. Aquí existen 5 subgrupos. Pero la diferencia con respecto a lo que hacíamos en fase 1, que ustedes no van a calcular límites de control, porque ya tienen los límites estándar. Es decir, estos estadísticos, que se convierten en estadísticos de control, inmediatamente son sometidos a esos límites estándar. El 51, el 52, el 58.3, el 60 y el 53 son sometidos a los límites estándar del promedio.
Y los rangos 7, 2, 3, 11 y 5 son sometidos a los límites estándar del rango. Esto es hacer control. ¿Qué nos presenta? Por ejemplo, en el caso de los límites de control para el rango. Observe que se presentó en el proceso. Uno espera, para hacer el análisis, que los datos para control, o los datos en línea, que también se le conoce, tenga un comportamiento aleatorio con respecto al promedio. Eso es lo que espera uno, idealmente, ¿no? Para indicar que el proceso está bajo control. Pero puede suceder de que exista un comportamiento de esta manera. Y inmediatamente el gestor de calidad indica que hay un estado fuera de control, ¿cierto? Porque observen que hay un punto, por ejemplo, que está fuera de los límites. E inmediatamente uno indica, hay una señal de alarma, por lo tanto es un estado fuera de control, hay una causa que está generando alguna perturbación en el proceso. Si hay un estado fuera de control, implica que hay que tomar correcciones inmediatas. Ese es en fase 2, pero todavía no hemos llegado al análisis de este proceso. Porque pudo haber presentado el siguiente comportamiento, ¿no? Recuerde que es una medida de variabilidad. Estamos en una medida de variabilidad, que es el rango. No hay un punto fuera de los límites. Sin embargo, este es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque la variabilidad, que es lo que estamos monitoreando, está por encima de lo que habitualmente uno esperaba. Recuerden que uno esperaba este comportamiento. ¿Y qué se presentó? Se presentó un comportamiento por encima de lo que uno esperaba. Es decir, la variabilidad aumentó. Y aumentar la variabilidad en un proceso implica una inestabilidad del mismo. Por lo tanto, es un estado fuera de control. Hay una especie de cambio de nivel. Porque uno esperaba un comportamiento aleatorio con respecto a la línea central y no se presentó, sino por encima. Pero en este caso, algo está sucediendo. En este caso, observen que los puntos están por debajo de lo que uno esperaba. ¿Podría ser una señal de alarma? Si lo tomamos estrictamente bajo el criterio de los software estadísticos, por eso yo les decía que uno debe hacer un análisis no tanto por el análisis que hace el software, sino por el análisis y la experticia que tenga ese gestor de calidad. Tener puntos por debajo del promedio implica que disminuyó la variabilidad del proceso. Para algún software posiblemente este es una señal de alarma, pero para ustedes no debería ser señal de alarma, porque disminuir la variabilidad implica que mejoró el proceso, la dispersión del proceso se redujo, hay más estabilidad en el proceso. En este caso, el gestor de calidad tiene que encontrar la causa de el por qué mejoró la variabilidad, para que se replique, para que esto siempre suceda. Es decir, en esta carta no podemos decir que hay un estado fuera de control. Al contrario, hay una optimización de esta medida. He ahí el análisis que debe hacer el gestor. Ahora, vamos a observar con respecto a la medida de localización, que es el promedio.
Observen el promedio. ¿Qué tenemos? Tenemos un comportamiento que uno espera, obviamente. Recuerden, el comportamiento aleatorio es lo que uno espera, idealmente. Que cuando se realiza el monitoreo, tenga un comportamiento aleatorio con respecto al promedio o la línea central. Sin embargo, aquí parece que hay también un cambio de nivel, lo que implica un estado fuera de control. El gestor de calidad, obviamente investigando con la bitácora del proceso, en esa hora, en esas 2 horas, en esas 3 horas que monitoreó, qué acciones se realizaron en el proceso que generaron este estado fuera de control. Para, obviamente, realizar las correcciones pertinentes. Entonces, en la medida de variabilidad hubo mejoramiento del proceso, pero en la medida de localización sí hubo un descentramiento. Y recuerde que cuando hay cambio de nivel es cambio repentino, es decir, el operario posiblemente observó que el promedio del proceso está por debajo de lo que habitualmente debería estar. Realizó la corrección, pero la corrección que realizó fue muy perjudicial en el sentido de que ajustó el proceso de tal manera que ese ajuste fue muy grande, lo que implicaba de hecho un aumento de ese promedio. Obviamente él pensando en hacer las correcciones pertinentes. Posiblemente ya en el transcurso del tiempo de esas 2 horas que se tomaron, él pudo hacer la corrección pertinente y disminuir nuevamente esa medida de centramiento. Pero aquí se presentó en esta parte un cambio de nivel, lo que implica obviamente una corrección muy fuerte de ese promedio. Esto es el análisis que debe hacer el gestor de calidad. Obviamente ese análisis es mucho más preciso cuando se tiene el conocimiento del proceso. Y es lo que se persigue obviamente en el curso, en este curso, de que ustedes hagan una interpretación correcta de lo que está pasando en el proceso. Ahora vamos a desarrollar este caso de estudio en el software. Profe, disculpe. Veamos, ¿Usted podría ampliar un poquito la pantalla, un poquitico nomás? Sí, claro, como no. Disculpe, gracias. Creo. Vamos a presentarlo otra vez y acabo de aumentarlo para verificar si ese aumento es el adecuado. Me indicas. Otro poquitico, profe. Es que hay una. Sí, ese. Perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Disculpe. Bueno, no se preocupe. Bueno, vamos a presentar ahora el Stack Graphic. Desarrollarlo en Stack Graphic para después ustedes tengan un conocimiento de otro software. Voy a compartir toda la pantalla. Profe, por ahí vi en la barra de herramientas de usted también maneja R. Y ese creo que también sirve, ¿no? Porque es de software libre, ¿no? Sí, claro. Vamos a compartir con el software R. Pero eso lo vamos a obviamente desarrollar ahora con el Stack Graphic. Bueno, observen. Lastimosamente no se puede aumentar más la pantalla, pero observen que se tiene los datos que teníamos ayer, ¿no? En columnas
en las 3 columnas o en una sola columna. Y aquí están los datos para control en una sola columna. Repito, estas 3 columnas las podemos dejar de esta manera o podemos también desarrollar lo que hicimos ayer en fase 1 de esta manera. Y aquí están los datos para control. Y habíamos concluido de que cuando se presentó la carta, asumimos estabilidad estadística tanto para la carta de promedios como para la carta de rangos y estimamos los parámetros. Aquí están los parámetros. Exactamente lo que nos generó teóricamente, manualmente. Estos son los parámetros. Ahora veamos cómo se hace control. ¿Cómo se debe hacer control? Y ustedes observarán que generalmente, y yo lo he vivenciado, de que muchas empresas no hacen control. No hacen control porque cometen un pequeño error de procedimiento. Y observen lo que vamos a hacer. Vamos a hacer control. Yo tengo los datos para control. Estos son los datos para control. Que en la presentación, aquí están los datos para control. Estos son los datos de la presentación. Estos son los datos para control. Son 5 subgrupos, cada subgrupo obviamente de tamaño 3. Eso implica que hay 15 datos. Aquí están los 15 datos. Y, profe, Entonces, ¿y ¿qué eso se hace? sí los organiza en una sola columna? Sí, en una sola, o lo puedes crear en las 3 En las columnas. tres, ok. Sí, 3 columnas, pero no, ya recuerda que si lo asignas en 3 columnas, no le debes decir al software que el tamaño de su grupo es 3, porque ya de antemano él sabe que hay 3 como tamaño de su grupo, que el valor o el tamaño de su grupo es 3. Pero en una sola columna sí debes indicar que el tamaño de su grupo es 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Observe. Vamos a ir a el mismo procedimiento que hicimos en fase 1. Eso no va a cambiar. Controlar. Gráfico de control por variables. Gráfico básico. El mismo procedimiento. Carta, promedio y rango. Aquí dice gráfico, pero realmente son cartas de control. Es la manera de traducir. Cartas de control, no gráficos, sino cartas de control. XR. Aquí tengo los datos para control. Vamos a hacer control, ¿no? Selecciono los datos. Aquí, obviamente, como se trata de una sola columna, sí debo indicarle que el tamaño de su grupo es 3. Tamaño de su grupo 3. Le vamos a dar a aceptar. Observen lo que se obtuvo. Eso es lo que se está haciendo en muchas empresas. Eso no es control. No es control. ¿Por qué no es control? Porque en ningún momento le he dicho al software que está en fase 2. Y eso es lo que se establece, no solamente utilizando el software, sino algunos se hacen en Excel o manualmente y cometen el mismo error de que realizan nuevamente la carta como si fuese fase 1. Observen que en nada se parece a las cartas que mostré en la presentación. Por ejemplo, la de rango. Es la de rango. Aparentemente el rango tiene comportamiento aleatorio y condiciones históricas similares. El promedio sí, aparece el cambio de nivel, pero en el rango no aparece la optimización o el mejoramiento. ¿Por qué? Porque no se está haciendo realmente control. No se está haciendo control. ¿Y por qué no se está haciendo control? Y ahí la clave. Porque la carta que estamos mostrando en fase 2, en ningún momento le hemos dicho que está sujeto a los límites estándar. No le hemos dicho al software, por ejemplo, que
calcule los límites estándar y haga control. Al software no le hemos dicho eso. Entonces, es importante que ustedes tengan a la mano, obviamente, el conocimiento de los parámetros. Recuerden que los parámetros, en este caso, lo habíamos estimado en fase 1, cuyo promedio era 57 o es 57.25 y la desviación 6.43. Esos son los parámetros. Y en ningún momento en fase 2, que es la carta que estoy mostrando, le hemos dicho que esos son los parámetros. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir a cualquiera de las cartas. Por ejemplo, voy a ir a la carta de promedio. Le dan doble clic para que muestre simplemente la carta de promedio. Doble clic. Y le dicen, bueno, yo voy a hacer control. Y como voy a hacer control, así como aparece, no es lo correcto. Entonces, software como el StackGraphy realiza el siguiente procedimiento, se realiza el siguiente procedimiento. Le dan clic derecho, y aparece opción de análisis. Opción de análisis. Opciones de análisis. Aparece esta ventana. Se pueden dar cuenta que donde dice tipo de estudio, aparece estudio inicial, ese es fase 1, y control estándar, este es fase 2. Entonces ustedes van a decir, voy a hacer control. Cuando realizan voy a hacer control, ¿qué se activa? Observen a la parte derecha. Se activa, deme el mu y deme el sigma. ¿Por qué? Porque él necesita los parámetros para calcular los límites estándar. Entonces, el mu es 57.25 y el sigma es 6.43. Ahora sí estamos haciendo control. Le vamos a dar a aceptar. Esta es la del promedio, ¿no? Y observen la de rango. Si es claro, entonces, la importancia de hacer control en forma correcta. Porque si no se tienen en cuenta los parámetros obtenidos en fase 1, no se está haciendo control. Control se hace con los parámetros. Ahora, hay procesos en donde cuando llegas, y ya te dan los parámetros. Te dicen, no, en este proceso el mu es este valor y el sigma es este valor. Y obviamente tienes la ventaja de que de ahí en adelante vas a hacer control simplemente. Ya los parámetros son conocidos. Pero habrá otros casos en donde los parámetros no son conocidos, por lo tanto necesitas obviamente hacer la estimación en fase 1, tomar una gran cantidad de información, hacer la estabilidad estadística del proceso y obtener y estimar los parámetros del mismo. Este es el control. Observen que ya el software, si se dan cuenta, ya le dice, mire, los datos para control generaron este mu y este sigma, pero es que realmente el proceso tiene como mu 57.25 y como sigma 6.43. ¿Sí? Es decir, los parámetros, valores estándar. Esto es lo que es control. Ahora, el software también tiene los criterios, recuerden, de Mejía, Rojas y Mejía. Está aquí voy a irme nuevamente al segundo icono. Eso depende de la versión, ¿no? Segundo icono, la otra versión de esta gráfica puede ser el tercer icono del que estoy señalando. Estoy señalando en la parte superior izquierda, pero no en la barra de herramientas, sino en la parte superior izquierda donde aparece aquí, obviamente, la asignación de las variables. El segundo icono, y repito, depende de la versión, le aparece esta ventana donde dice prueba de corridas, que te da obviamente la opción de Rojas y Mejía acerca de el comportamiento aleatorio o no aleatorio del proceso. Aquí me indica que no hay violaciones. Hay violaciones a un comportamiento no aleatorio. Es decir,
para el software, este es un comportamiento aleatorio, como también este es un comportamiento aleatorio. Pero realmente podríamos decir que el rango sí es un comportamiento aleatorio, pero observen que hay de los 5 puntos graficados, 4 están por debajo del promedio, lo que implica una disminución de la variabilidad que el software no lo va a indicar. Entonces, es algo que ustedes deben tener cuidado, lo que genera el software y lo que el software les indica con respecto a la experticia que ustedes tengan del proceso. Esto es fase 2 en esta gráfica. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de esta fase 2 en esta gráfica? No, profe, todo claro. Ok, bueno, entonces voy a enseñarle ahora otro software que se llama R. De los compañeros, ¿se han trabajado con esta software R? No, profe, yo no lo conozco. Entonces, los que tengan o los que están en empresas, los que están en empresas y que no tiene la empresa, obviamente, la capacidad para la compra o adquisición de stack gráficos, Minitab, que son comerciales, les doy la buena noticia que este software R es un software libre. Por lo tanto, ustedes pueden bajarlo. Entonces, en el transcurso de hoy lo pueden bajar. Yo les voy a indicar el cómo, ¿no? Cómo bajarlo. Voy a entrar. Ustedes lo pueden, obviamente, hacer el seguimiento conmigo. Van a ir a una página que se llama R Project. Simplemente le colocan R Project. Ya aquí está, ¿no? Ya lo he bajado varias veces. R Project. Aquí está la página. R Project. Repito, software libre. Eso no necesitan ustedes permiso en la empresa. Ustedes pueden tomar este software y bajarlo en las máquinas de la empresa. Obviamente vamos a bajar R. Aquí. Bajar R. Les indica en qué CRAN van a bajar R, o sea, en qué país. Cualquiera de ellos es válido, pero aquí debe estar Colombia. La Universidad I6 sí tiene el CRAN de R. Voy a darle clic. Una darle clic le da las versiones de R, bajo Linux, bajo Mac, bajo Windows. Obviamente bajo Windows, que es la mayoría de nosotros, el que tenga Mac, lo bajan bajo ese sistema operativo. Windows. Nos sale esta pantalla y aquí aparece instalar R. Una vez indicado la instalación R, nos indica qué tipo de versión tiene R. Vamos a darle instalar R. Nos dice la versión 4.1.1 para Windows. Y aquí ya empieza a bajar. Voy a dar clic y aquí empieza a bajar R. Voy a decirle guardar como, porque ya yo lo tengo. Lo voy a guardar en el escritorio. Sí, vea, yo lo tengo ya. Ya se tiene, pero de todos modos, ahí empieza usted a bajar. SSR. Vamos a esperar que baje. Yo ya lo tengo obviamente descomprimido. Ya lo tengo en el... Una vez bajado el archivo, ustedes simplemente abren el archivo.
y lo ubican en el escritorio. Vamos a dar los pasos hasta que me pida, obviamente, la apertura del software. Este es R. Hay otro software que se llama RStudio. También es, obviamente, es como más de ventanas, tiene ventanas, igual que un Excel, por ejemplo. Pero cualquiera de las dos versiones, ya sea R o RStudio, son válidas. Igual realiza las gráficas. La diferencia es que RStudio es mucho más llamativo, ¿no? Porque se tiene ventanas, hay una ventana para gráficas, una ventana para la programación. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, coménteme. Estaba haciendo los pasos y me sale que desea utilizar las opciones de configuración. ¿Me sale sí o no? Está indicado en no, no sé si le doy sí o qué. Sí, dígale sí. Ok, gracias. Bueno, parece ser que, bueno, falta poco. Voy a reducir la ventana para irnos ya al paquete. Aquí está la versión. Yo tengo varias versiones, como ustedes pueden darse cuenta en la ventana. Cualquiera de las versiones, obviamente, como bajamos la última versión, yo tengo aquí las versiones anteriores, ¿no? Igual la última. Lo que me extraña es no observarla. 4.1.1 debe ser, aquí está, la versión 4R4.11. Entonces voy a darle doble clic, obviamente, para instalarlo, ¿no? Doble clic, lo instalo y le dice que sí. Él empieza a instalar. Obviamente yo la tengo instalado, así que no voy a darle el sí. Cuando se tenga instalado, le aparece un icono en el escritorio. Ustedes simplemente le dan clic al icono. Y ahí le aparece esta forma R. Este ya es el programa R. ¿Claro esto, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo bajar el paquete R o programa R? No, profe. Profe, o sea, ¿y cuál es la diferencia entre el StatGraphics y ese? No, primero la diferencia es de costos económicos. Este es gratis. Y segundo, obviamente hay una diferencia. El StatGraphics es visual, es más llamativo. Como es un software comercial, los algoritmos son ocultos. Aquí no. Aquí el algoritmo lo puedes hasta desarrollar. E igual hace las mismas contribuciones que hace el Stack y más, porque es un software libre, por lo tanto hay un proceso colaborativo de muchos autores que ayudan a que este software sea mucho más robusto. Ah, bueno, listo.
Gracias. Ok. Bueno, entonces voy a explicar, ya estando en R, qué van a hacer. Van a bajar un paquete que se llama QCC. Paquete QCC. ¿Dónde lo van a hacer? Miren, van a ir donde dice paquetes. Obviamente vamos a hacer un break para que ustedes tengan la posibilidad de los que no han bajado el R, bajarlo y bajar el paquete. Paquete, donde dice paquete, ¿no? En la parte superior, paquetes. Instalar paquetes. Le indica en qué país quiere bajar el CRAN del paquete. Obviamente Colombia, pero aquí de un momento a otro Colombia desapareció. No sé por qué. Aparecía Cali, Colombia. Vamos a bajarlo en cualquier país latino o cualquiera de estos países es independiente a cualquier país, ¿no? México, cualquiera de ellos. Vamos a tomar, por ejemplo, México. Listo. Y vamos a darle OK. Tomamos dónde bajar el CRAN, ¿no? Dónde bajar el paquete QCC, que es el que nos interesa para hacer. QCC es control de calidad en R. Cuando le demos, ya aparecen todos los paquetes. Si ustedes se dan cuenta, miren todos los paquetes, miles, cientos de paquetes. O sea que si ustedes lo comparan con el StatGraphic, este es un software que tiene muchos paquetes. Obviamente este R tiene paquetes para químicos, para matemáticos, para estadísticos, para biólogos. Entonces vamos a tomar el paquete QCC, que es el que nos interesa. Vamos a buscarlo. Entonces aparece QCC, este es el QCC, ya lo tengo identificado. Ya yo lo bajé, ¿no? Pero es importante, voy a bajarlo nuevamente. QCC, ese es el paquete que nos interesa. Veamos OK. Y él empieza a bajar. ¿Listo? Ya bajó el paquete QCC. Ya cuando tengan ustedes el paquete QCC, que es el que nos interesa para hacer carta de control, ustedes, el siguiente paso es ir donde dice archivo, y le dice nuevo script, que es una ventana en donde ustedes van a bajar en la programación para hacer la carta de control. Aquí se establece la programación para hacer la carta de control. Ustedes lo pueden hacer aquí en la consola, que es esta ventana que estoy señalando. Aquí pueden colocar la programación y obviamente le hace la carta de control. Pero aquí no pueden grabar la programación. En cambio aquí, si lo hacen en el script, pueden grabar este editor. Veamos en la presentación en la programación, ¿no? La programación de R. Ahí está. Observen. ¿Qué les dice? Tome la librería QCC. Aquí uno llama a la librería. Y aquí llama a los datos. Hay unas maneras de llamar los datos. Esta es una manera de llamar los datos. Vamos a primero comenzar con esta manera de llamar los datos y a medida que transcurre el módulo, obviamente, explicamos cómo llamar nuevamente los datos de otra manera. Voy a darle copiar. Voy a copiar todo, ¿no? Este es el algoritmo donde se realiza cartas de control.
obviamente, ustedes al comparar con el Instagraphic no necesitas hacer esto. Simplemente darle la información y el Instagraphic internamente toma el algoritmo y realiza la carta. Pero aquí hay que indicarle al software lo que va a hacer, porque eso depende del paquete, ¿no? Te voy a copiar y pegar aquí. Ahí está. Aquí llama la librería QCC. Voy a compilar, es decir, voy a ejecutar esta librería. ¿Cómo es? ¿Cómo se ejecuta? Estando ustedes en el script, que es el editor, ustedes van en la parte superior, en esta ventana donde dice correr línea o seleccionar. Línea por línea. Le voy a dar clic. Correr línea. Ya. Dice, usted tiene el paquete QCC. Está en forma correcta. Ahora va a leer los datos. ¿Y cuáles son los datos? Ahora observen cómo se lee, una manera de leer los datos. Voy a irme a Instagraphic. Voy a ir a los libros, a los datos. Voy a copiar estos datos. Copiar. Lo voy a copiar en Excel, que es la forma más fácil que R le da. Voy a abrir Excel. Porque generalmente en las empresas se tiene en Excel la información. Entonces, es lo bueno de este software. Voy a copiar, a pegar, perdón, los datos. Aquí están los datos. Recuerden que son 9 subgrupos y cada subgrupo tamaño 3. ¿Sí? 9 subgrupos y cada subgrupo tamaño 3. Entonces, ¿qué se hace? Yo voy a copiar, que quede como copiar, que quede el activo copia en Excel y me voy a ir a R. Entonces dice, lea los datos que están copiados. Entonces voy a compilar. Si me sale error es porque no lo ha leído. Voy a compilar. Recuerden, compilación es el tercer icono donde dice correr en línea. Voy a darle clic. ¿Listo? Vean, compiló. En la consola aparece datos, leyó los datos. Lo demás es simplemente para, obviamente, indicarle que se están leyendo unos datos, el attach y el window, y donde va a aparecer la gráfica. Obviamente todavía no va a aparecer la gráfica, pero se le va a decir que se va a construir una gráfica. Touch, window, vean que aparece una ventana donde se va a aparecer la gráfica. Y ahora viene la carta. Pero aquí, observen que ustedes tienen que manipular el algoritmo. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, aquí dice datos de 1 a 10, o sea, hay 10 subgrupos, pero realmente en Excel, en el que copiamos, no eran 10 subgrupos. ¿Cuántos subgrupos son realmente? 9. 9, entonces es de 1 a 9. Entonces vamos a cambiar aquí 1 a 9 y aquí también de 1 a 9. ¿Listo? Y aquí aparece cuántas columnas. Realmente sí, aquí está correcto, de 1 a 3 porque hay 3 columnas, ¿cierto? Ahora, si por casualidad ustedes tienen una columna que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no lo quieren tomar, por ejemplo, voy a insertar aquí. Perdón. Problemas. Voy aquí a insertar una columna. Simplemente manera de información. Si ustedes hubiesen tenido esto, aquí esos grupos. Entonces, cuando tomen el algoritmo, ustedes no tienen que ponerle de 1 a 3, sino de 2 a 4. ¿Por qué? Porque realmente desde la segunda columna hasta la cuarta columna. Eso para que ustedes sepan que ustedes pueden seleccionar qué columna va a leer.
en lo que copiaron. ¿Listo? Afortunadamente aquí ya se tiene. Como ya tomó la información, ahora vamos a compilar cada línea. Esto va a ser la carta de promedio, observen. Y este algoritmo va a ser la carta de rango. Profe, una pregunta con respecto a lo que había usted mencionado ahora. Cuando yo le doy leer la carta, o sea, lo que había copiado, si yo nada más copio de la B, de la columna B a la columna D, ya no tendría que hacer o sea, solamente esto y no incluyo la columna A de la 1 a la 9. También tendría... No, claro, porque tú podrías haber hecho así. Ajá, ok. Y entonces dice, no, pero es que mis datos son de la columna 2 a la 4. Y le dices 2 a 4. ¿Sí? Ok, perfecto. Listo, Gracias. vamos a dejar, no se preocupe. Entonces, ya tenemos el algoritmo correctamente y vamos a compilar. Voy a darle compilar a la primera línea de QCC. Vean, inmediatamente sale la carta. Le da el número de la cantidad de subgrupos, la línea central 5725 y C43, recuerden eso, esos datos del caso 1, los límites de control, el límite de control superior, el límite de control inferior, obviamente la línea central. Y vamos a ir a R. Y aquí está la de rango. Recuerden la línea central 10.88. Límite de control inferior 0, límite superior 28.03. Los mismos datos que generó el StatGraphy. Y es un software libre. Así que ustedes pueden desarrollar este software. Profe, pero Pueden ahí tomarlo. entonces estaríamos hablando de la primera fase, ¿cierto? Sí, de la fase 1, correcto. De la fase 1, eso, correcto. Correcto. Entonces, en fase 2, por eso es válida la pregunta, aquí tendríamos que hacer, obviamente, un cambio, ¿no? Porque tendríamos que crear las columnas. Aquí sí necesita crear columnas. Vamos a colocar los datos de fase 2. Colocando los datos en columnas, tal y como se presenta. Ahora, si es una persona que tiene programación y tiene conocimiento de programación, él no necesita hacer esto, sino en la programación se le dice que tome cada 3 datos. Pero la idea no es tratar de ustedes simplificar todo, ¿no? Estoy colocando los datos para la fase 2. Creo que los últimos son 54, 55 y 50. Voy a eliminar esto. Creo que, obviamente, estos son control. Voy a colocar copiar para que quede activo el control. Entonces, ustedes en R, ¿qué van a hacer? Miren, van a hacer lo mismo. Voy a copiar y pegar nuevamente esta. Voy a colocar aquí para control. Le coloco signos numéricos para que no me lo lea. Es para decir que para control. Y le pido que lea los datos copiados también. Ahora, ¿qué van a diferenciar? Primero, ¿cuántos subgrupos hay? 5, ¿cierto? La cantidad de subgrupos cambia. 5. ¿Qué más
¿Qué más le podemos decir si vamos a hacer control? ¿Cómo sabe el software que va a hacer control? Tenemos que decirle los parámetros, porque si no, no hace control. Entonces, la de promedio le podemos decir que su línea central, ¿no?, es igual a 57.25, ¿cierto? Es así. Y la desviación es igual a 643. Esto hay que indicárselo al software, porque el software debe saber que se está haciendo control. Entonces, cuando le dé compilar aquí datos, él va obviamente a grabar los datos que ahora mismo estoy copiando. Y bueno, aquí sale un error. Dice que aparece indefinido. Veamos las columnas seleccionadas. Veamos. 5, está bien. Es el algoritmo. Claro. Está activo. Ahí está. No aparecía activo. Vean que nuevamente le di copiar. Entonces, observen que ya está haciendo control. Lo propio con el rango, ¿no? Decirle que el center del rango es 10.88, si no estoy mal. Él ya conoce y entiende que está haciendo, obviamente, toda la desviación. Él entiende que va a hacer control. La diferencia está en que ustedes el algoritmo tienen que indicarle, obviamente, que están haciendo, que estos son los parámetros y de hecho ya el algoritmo sabe que ustedes están realizando control, ¿no? Control del proceso. Bueno, esta es la carta que presentó de R, del rango. ¿Alguna pregunta, por favor? Aquí le da un resumen, ¿no?, de lo que está haciendo. Aquí están los datos, los estadísticos, la línea central de esos datos, la desviación, los límites, si existe violación o no. Observen que aquí dice número de violaciones o no de las cartas, ¿no?
Este es R, o sea, es un software obviamente libre que ustedes pueden tomar. Aquí yo tengo RStudio, para que ustedes sepan la diferencia entre R y RStudio. Voy a darle clic a RStudio. Ustedes pueden bajar el RStudio sin ningún problema también. Este es RStudio. Aquí es donde se colocan los programas, ¿no? En esta zona. Los programas. Y aquí se corre. Este es la corrida de los programas. Aquí presenta las gráficas. Aquí presenta la consola. Entonces observen que es como más llamativo, pero igual, obviamente, ustedes pueden desarrollar los algoritmos sin ningún problema. Aquí ustedes colocan el algoritmo en esta zona. Por ejemplo, aquí creo el script. Voy a copiar y pegar, ¿no? De los primeros. Para que lo haga el RStudio. Y pegué. Recuerden aquí, le di clic aquí, ¿no? Para indicar nuevo script. Nuevo script. Me crea. Igual, me da la corrida. Me pide el QCC, ¿vean? Aquí datos, obviamente debo tomar los datos de la hoja 1. Ya. Queda activo. Digo que corra. Ahí ya lo tomó. El attachment. Window. QCC para hacer la carta de promedio. Y QCC para hacer la carta de rango. Ahí están, obviamente, y aquí están las cartas. Aquí aparecen los archivos, pero las cartas están aquí. Donde dice plots. Ahí presenta las cartas. Los presento. Está presentando las cartas. Y aquí hay porque él debe visualizar las cartas en esta zona. Es que inconveniente se tiene. Le está presentando todo, ¿no? Está presentando todo en la consola como en forma correcta. Lo que me queda la duda es por qué me está presentando. Aquí están los valores, los datos. Miren que en la parte inferior aparece obviamente la información que estás tomando. Pero lo que me quedó es el plot. Tendrá que yo revisar qué está pasando porque él habitualmente presenta los archivos. Bueno, pero afortunadamente el R básico presenta las cartas.
Tendría que yo revisar el por qué el RStudio no lo está presentando, pero él habitualmente lo presenta. Algo le presentó que él no está presentando. Bueno, aquí lo presentó, ¿no? Posiblemente, o sea, yo considero que posiblemente es porque tengo abierto el otro R. Como tengo abierto el otro R, posiblemente ese es el inconveniente. Porque al final él presenta las mismas cartas, las mismas gráficas. Bueno, esto es R. Es un software libre, genera las mismas cartas, las mismas gráficas, se hace control, se puede trabajar en Excel sin ningún problema. Una forma de trabajarla ya lo hemos visto, otra forma es llamar el archivo Excel, que también lo vamos a desarrollar a lo largo de este curso. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca de la aplicación de R? ¿Preguntas? Profe, o sea, primero tenemos que hacer el R guía y luego colocar todo al RStudio. Bueno, lo que te quiero decir es que puedes trabajar con RStudio o puedes trabajar con R básico. R Cualquiera de básico. los dos. Sí, sí. O sea, aquí nos salió la gráfica rápidamente en el R básico. En el RStudio no salía la gráfica porque teníamos abierto el R básico. Ok. Pero tú con R básico no hay ningún inconveniente. Generalmente es el que más se utiliza. Pero sepan que hay un R que se llama RStudio. Listo, profe, gracias. Sí, estaba mostrando, lo que pasa es que estaba mostrando en otra parte. Mire, que estaba mostrando todas las cartas. Las veces que lo hice, la mostré 3 veces. O sea, la estaba mostrando aparte. Bueno, ¿preguntas, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que no supe explicar? Bueno, entonces vamos a hacer un break de media hora, como les desarrollamos en las secciones anteriores. Son las 9:43, a las 10:20 aproximadamente, a las 10:20 nos retomamos las secciones. Ok, profesor. Ok, Listo, profe. ¿preguntas? Ok, bueno, 10:20. Listo, profe. Ok.